Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos el resumen de un manga nuevo que está bastante bueno, nuevo en el canal, pero ya tiene sus capítulos. Espero que les guste y antes de comenzar con el video quisiera mencionarles a todos ustedes que el nombre de este manga estará apareciendo en una publicación que voy a estar dejando en mi perfil de Instagram. Si quieren verlo, por allá pueden pasar. También quiero recordarles que las suscripciones pagas del canal están habilitadas y activas para todos ustedes. Ahora sí, sin más que decir, podemos comenzar con el video. En una noche tormentosa por las calles de Icheon podemos ver un grupo de hombres los cuales se veían bien vestidos caminando bajo la lluvia sin ningún tipo de problema, aunque todos estos se veían bastante intimidantes. El hombre que está en el frente o delante de todos ellos, el cual es el jefe, es nuestro protagonista en esta historia. En eso este último pasó a preguntarle a uno de sus subordinados si ese se encontraba seguro de que todo lo que había sucedido era obra de comida de perro. A comida de perro vamos a cambiarle el nombre por José, ya que solamente tiene relevancia en estos primeros capítulos. Entonces uno de los subordinados, llamando al protagonista por su nombre Junni, le había mencionado que 5 personas ya habían sido llevadas al hospital por culpa de José. Bueno chicos, acá voy a hacerle una pequeña mención a todos ustedes. Como el nombre del protagonista me parece un poco complicado y no sé si lo estoy pronunciando bien o no, voy a cambiarle el nombre del protagonista por Brian. Sí, es el jefe de una pandilla, Brian es el mejor nombre que le queda. Y si te llamas Brian, por favor déjamelo acá en los comentarios. El protagonista inmediatamente, colocando una expresión bastante molesta, pasaba a mencionar que ese engreído finalmente se había vuelto loco después de que había sido demasiado hablando con él. El secuaz que se encontraba detrás del protagonista simplemente guardó silencio. Entonces el protagonista continuaba mencionando que se haría cargo de él inmediatamente. Cambiamos de escena y nos encontramos entonces con el protagonista y su grupo de hombres, los cuales habían llegado a lo que parece ser un club nocturno, y vemos como dos guardias se habían percatado de la presencia del protagonista y sus hombres, los cuales se encontraban llegando. El protagonista inmediatamente le dio la orden a sus hombres de que entraran directamente. En ese instante vemos como los dos hombres se alarmaron al ver al protagonista y sus hombres, y uno de estos pasó a preguntarle que quiénes eran ellos, y el otro pasando a insultar al protagonista y a su grupo, llamándolos idiotas inútiles y preguntándole a ellos que si sabían dónde se encontraban. El protagonista en ese instante pasó a soltar una pequeña carcajada mientras lo veía a los dos de forma intimidante. Seguido a eso, el protagonista pasó a mencionarle a los dos sujetos, llamándolos pequeñas escorias, que sería mejor que ellos se hicieran a un lado para que no resultasen heridos. Unos segundos después de que el protagonista había dicho eso, se escucha un fuerte golpe y vemos como uno de los dos hombres que se encontraba cubriendo la puerta salió volando en dirección hacia esta, destruyéndola en el instante. Y una vez que este terminó cayendo en el piso de la habitación, podemos ver que la persona que se encontraba en esa habitación era José, rodeado con dos señoritas de la vida alegre. Este último, al ver al protagonista, ni siquiera parecía intimidado, pero vemos como las dos chicas se habían asustado por el fuerte estruendo que se había escuchado. José en ese instante, muy sereno y sonriente, pasaba a mencionarle a Brian que si finalmente había llegado y por qué este se había demorado tanto. Brian inmediatamente pasó a preguntarle a José que por qué motivo este los estaba traicionando. Entonces seguía añadiendo y le pasaba a preguntar a José que cómo se atrevía a colocar una mano en su territorio y que este no esperara que su cabeza permaneciera sobre sus hombros después de eso. Entonces el protagonista, muy molesto, pasaba a preguntarle a José si él tenía ganas de conocer a Michael Jackson. Este último, muy relajado, pasaba a mencionarle al protagonista que debería calmarse un poco y le seguía añadiendo que eso tan solo era un simple evento menor. El protagonista, en vista de eso, pasó a insultarlo, pero José seguía añadiendo que eso era porque él ya no era el mismo Brian de antes, mencionándole que antes él era conocido como el carnicero, el perro loco de Icheon, un demonio, que antes cuando él era joven no se preocupaba cuando se deshacía de alguien y que había sido el mejor de todos los hombres durante mucho tiempo. Entonces, mirando al protagonista a través de su copa, pasaba a mencionarle que ahora era un poco, tal vez era porque ya era un poco mayor, que sus ojos no eran los mismos de antes. Entonces, bajándose los lentes, pasaba a preguntarle al protagonista mirándolo con un ceño fruncido que si no era así. El protagonista en ese instante guardó silencio por unos segundos y se lo quedó mirando fijamente, para luego pasar a molestarse y preguntarle a este que si había terminado de decir todas las tonterías que tenía que decir. José simplemente, en tono de burla, pasó a responderle que ya había terminado. Entonces Brian, el cual se encontraba acompañado por dos de sus hombres, pasaba a mencionarles a estos muy molestos que deberían de traerle su cabeza en ese instante, y vemos como los hombres empezaban a sacar sus armas. En ese instante vemos como uno de estos pasó a ofrecerle una puñalada al protagonista por la espalda, mientras que el otro pasó a hacer lo mismo pero por la parte del frente. El protagonista, bajo sorpresa y dolor, pasó a preguntarles a estos que qué estaban haciendo, mientras los insultaba fuertemente. José, el cual sostenía su copa sintiéndose el rey del mundo, pasaba a mencionarle a Brian entre risas que era bastante ingenuo, y preguntándole a este último si todavía no lo entendía, mencionándole que era hora de que se retirara. El protagonista, muy molesto, comenzó a insultar a sus dos hombres y comenzó a golpearlos uno tras de otro, y podemos ver cómo este rápidamente había acabado con los dos escoltas, los cuales lo habían herido. José, el cual todavía seguía sentado en su asiento, pasaba a mirar al protagonista y le mencionaba que era un diamante en un basurero, pero aún así seguía siendo un diamante, el líder del grupo más grande de Icheon, el cual era conocido como el hombre más fuerte. Aún así, eso no era nada en esa situación, debido a que este había preparado más cosas, y José, pasando a chasquear sus dedos, le daba la señal a un montón de hombres que se encontraban afuera de la habitación
habitación, los cuales terminaron entrando rápidamente y rodeando al protagonista, el cual en ese momento le costaba mantenerse de pie debido a las heridas que poseía. El protagonista, con los ojos inyectados de sangre muy molesto, pasaba a mirar a José y le preguntaba a este último que desde cuándo todos sus hombres se habían puesto de su favor. José entre risas pasaba a mencionarle a todos los hombres que habían entrado que su hermano mayor tenía que retirarse, refiriéndose al protagonista. Entonces le mencionaba a estos que le mostraran la salida educadamente. En ese momento vemos cómo todos se abalanzaron directamente hacia el protagonista, el cual comenzó a pegar un grito hacia el cielo. Momentos más tarde, en lo que parecía ser una calle que se encontraba completamente sola, vemos cómo el protagonista se encontraba apoyándose de una pared mientras caminaba o hacía el intento de caminar bajo la lluvia. El protagonista realmente se encontraba bastante malherido e intentaba caminar con toda su fuerza mientras se encontraba maldiciendo en su cabeza a José. En ese instante el protagonista se daba cuenta de algo, y era que este ya no tenía fuerzas para seguir avanzando. Entonces, mostrando una sonrisa, el protagonista pasaba a mencionar que su fin ya había llegado y que él no sabía que llegaría su día tan rápido. Entonces, pasando a recordar, el protagonista mencionaba para sus adentros que su vida era una basura desde hace bastante tiempo, debido a que a los 18 años este había dejado la escuela y había entrado a esa organización. Entonces este seguía añadiendo que él había sobrevivido haciendo todo tipo de cosas sucias y malvadas que le ordenaran en ese lugar. El protagonista había pisoteado y perseguido a las personas que no tenían dinero ni a dónde ir. Había acabado con la vida de muchos detectives que se habían acercado demasiado a su organización, y este no podía contar siquiera la cantidad de personas que había dejado discapacitadas por las peleas de pandillas. Así fue como el protagonista terminó ascendiendo en esta organización en un lapso de 20 años, y fue debido a todas las cosas que este había hecho que terminó finalmente convirtiéndose en el líder de la banda que dominaba todo Icheon. Entonces, de regreso en el presente, el protagonista seguía mencionando que al final, mientras miraba su mano recubierta de sangre, a esto había llegado su vida después de haber tomado todas esas decisiones de porquería. Entonces vemos como el protagonista se encontraba recostado en el pie de una montaña y pasaba a mencionar para sus adentros que tal vez sea correcto que su vida acabe de esa manera. Entonces, en sus últimos segundos de vida, vemos como el protagonista dejaba caer una pequeña lágrima y pasaba a mencionar que justo ahora, cuando su vida había dado un giro como ese, no tenía el más mínimo sentido lamentarse de lo que había pasado en ese instante, pero si pudiera pedir perdón incluso en ese momento. Y de repente las palabras del protagonista guardaron silencio cuando este terminó despertando en lo que parecía ser un sitio que estaba completamente blanco. El protagonista, el cual se encontraba un poco sorprendido, se preguntaba que dónde estaba y cuál era ese lugar. Inmediatamente comenzó a pensar para sus adentros que si ya se encontraba desvivido y que si quizás ese sea el infierno y que si es la vida después de la muerte o algo similar, pero este aún seguía cuestionándose y preguntándose por qué ese lugar era demasiado blanco y tranquilo. Algo como eso no tendría que suceder, se preguntaba el protagonista, pero de la nada sus pensamientos son interrumpidos cuando una voz misteriosa le preguntaba a este que si se arrepentía de su vida pasada. El protagonista, un poco alarmado, se preguntaba de dónde venía esa voz y preguntaba quién era mientras veía en todas las direcciones. En eso la voz, con un tono autoritario, le mencionaba al protagonista que tenía que responder: hey, ¿me estás mirando? Sí, tú. Sí, el feo que me está mirando en este momento. Quería decirte que no estás suscrito al canal. Por favor, suscríbete, no te cuesta mucho y quizás con esto puedas verte un poco más atractivo para alguna chica. No es asegurado, pero quién quita que te pueda ayudar. Y lo mismo va para ustedes, muchachas, así que por favor suscríbanse. Los veo, ya. Esta le había preguntado si se arrepentía de su vida pasada. El protagonista, apretando el puño, comenzó a insultar, entonces pasó a gritarle a la voz misteriosa que ya basta y que no siga parloteando y que se muestre para que él pueda verlo, ordenándole a la voz misteriosa que saliera y se mostrara cara a cara. La voz misteriosa entonces pasó a mencionarle al protagonista que se encontraba detrás de él, a lo que el protagonista termina volteando muy molesto y furioso en dirección hacia esta, para en un instante terminar dándose cuenta que la voz le pertenecía a lo que parece ser un ser supremo. El protagonista, muy sorprendido, se quedaba observando la silueta y se preguntaba si acaso eso era, quizás tal vez sea un ángel, se preguntaba el protagonista. El ángel en ese instante pasó a mencionarle al protagonista que ya se había fijado en él, ya que esta era una de las almas más corruptas posible que podía haber conocido. El protagonista simplemente se encontraba bastante asustado por la presencia del ángel y la voz intimidante e imponente que emitía. El ángel seguía añadiendo que un alma abominable que había cometido todas las malas acciones posibles para un ser humano, mostrándonos así las diferentes acciones malas que había realizado el protagonista. La voz en ese instante seguía añadiendo que era correcto que él terminase bajando al infierno y arde en él por toda la eternidad. El protagonista, al escuchar esto, realmente se había preocupado bastante y no emitía ni una sola palabra. Entonces el ángel pasaba a mencionarle al protagonista que, sin embargo, viendo que el arrepentimiento terminaba llegando incluso a las personas más malvadas como el protagonista, esto terminó causando que esa entidad se interesara en él. El protagonista simplemente en ese momento se encontraba preguntándose acerca del arrepentimiento y que si acaso se encontraba hablando de él y qué clase de basura era esa. Pero en ese instante el protagonista comenzó a recordar sus últimos segundos de vida, mencionando que cuando en su vida anterior había dado un giro, si tan solo él pudiera pedir perdón incluso en ese
momento y acordándose cómo en su último segundo de vida este terminó llorando y arrepintiéndose de todo lo malo que había hecho, el protagonista se daba cuenta de algo. El protagonista en ese instante pasó a gritarle al ángel mencionándole que eso era bastante vergonzoso e insultándose y añadiendo que él estaba así porque sabía lo equivocado que se encontraba desde el comienzo. Entonces seguía añadiendo que él sabía que era un indefenso pedazo de basura humana. Entonces bajando la cabeza el protagonista pasaba a mencionar que el ángel se encontraba hiriendo su orgullo, entonces le mencionaba a este que se lo terminase llevando rápido para que todo eso acabe de una vez. El infierno o lo que sea, él tomaría el castigo por todas sus acciones y pecados maliciosos. Entonces el ángel le preguntaba al protagonista que si a este le ofrecían otra oportunidad, ¿qué habría hecho? Esto sorprendió bastante al protagonista, el cual cruzando los brazos pasaba a preguntarle al ángel que a qué se refería con otra oportunidad y qué clase de tonterías se encontraba soltando este ahora. El ángel simplemente le ordenaba al protagonista que le respondiera inmediatamente. El protagonista entonces, pasando a bajar su cabeza y pensando en la situación unos segundos, comenzó a mencionar que él al menos no había vivido de esa manera si pudiese hacerlo nuevamente, que nunca mataría a nadie y viviría normalmente como lo debería de hacer cualquier ser humano. El ángel, el cual había guardado silencio por unos segundos, pasó a mencionar luego que tenía curiosidad por saber cuál honesto era su arrepentimiento y se preguntaba si los humanos realmente eran seres malvados como Satanás afirmaba. Entonces, emitiendo una pequeña luz de su mano, este pasaba a mencionarle al protagonista que sin embargo debe tener en cuenta que su alma no debe ser salvada o no será salvada aunque el final de su nueva vida sea diferente. El protagonista en ese instante se quedaba sorprendido, preguntándole al ángel que a qué se refería con eso, pero antes de que este pudiese seguir preguntándole más cosas, vemos como la luz que emitía el ángel de su mano se terminó haciendo cada vez más brillante hasta que causó que el protagonista no pudiese ver. Entonces este entre gritos pasaba a mencionarle al ángel que al menos haga las cosas después de advertirle. Momentos después vemos como el protagonista, el cual se encontraba abriendo los ojos lentamente, mencionaba para sus adentros que al parecer la luz se había ido y muy sorprendido se preguntaba qué rayos estaba pasando y que dónde se encontraba, mirando todo su cuerpo, mencionando que dónde se encontraba toda su ropa y tocándose la cara seguía añadiendo que al parecer también todas sus cicatrices habían desaparecido. El protagonista, el cual aún se encontraba incrédulo, pasaba a acercarse a un espejo mencionando que qué rayos acababa de pasar. En eso vemos como este se dio cuenta de su reflejo en el espejo para luego pasar a quedarse sorprendido mirándose a sí mismo. Tocándose la cara de la impresión, el protagonista pasaba a mencionar que eso no podía ser cierto y qué rayos se encontraba pasando ahí. En ese instante todos sus pensamientos son interrumpidos cuando el teléfono fijo de su casa comenzaba a sonar. El protagonista, el cual se encontraba un poco desconcertado, pasaba a contestar y podemos ver como una persona se encontraba gritándole, mencionándole a este que si iba a dejar la escuela y que cuántos días más de falta iba a acumular en la escuela. El protagonista, el cual se encontraba desconcertado, se preguntaba acerca de la escuela y le preguntaba a la persona que se encontraba hablando con este que quién era, a lo que la voz misteriosa del teléfono pasaba a preguntarle al protagonista que si había faltado lo suficiente a la escuela como para olvidar la voz de su decano y que si acaso se encontraba tomándole el pelo. Entonces el protagonista, un poco sorprendido, le preguntaba a este último si por casualidad él era el señor Kim Pan-seok. Este último entre gritos le preguntaba al protagonista que quién más podría ser, su padre acaso, y mencionándole a este que de toda forma tenía que ir inmediatamente a la escuela. Entonces vemos como el protagonista le había colgado inmediatamente al decano, el cual todavía seguía gritándole y regañándolo por teléfono. Entonces el protagonista, el cual se encontraba mirando el teléfono, comenzaba a procesar y a entender la situación actual, mencionando que esa apariencia que tenía y el hecho de que el profesor sepa su nombre, aparte de que se encontraba en la casa familiar la cual se encontraba en sus recuerdos y que la fecha también la recordaba. Inmediatamente el protagonista recordó las palabras que le había mencionado el ángel, diciendo así que si le dieran otra oportunidad, ¿qué haría este? El protagonista, que aún seguía incrédulo, pasaba a mencionar para sus adentros que había vuelto 23 años al pasado antes de abandonar la escuela. Luego de eso vemos cómo este comenzó a reírse descontroladamente, pero se encontraba llorando. En ese momento de rodilla mientras lloraba pasaba a agradecerle al ángel por todo lo que había hecho y que realmente trataría de vivir una vida como un ser humano esta vez, y seguía mencionando que aunque le cueste un poco creerlo, definitivamente había ganado una segunda vida. En eso el protagonista comenzó a recordar otras palabras que le había mencionado el ángel, diciéndole que sin embargo él tenía que ser consciente de que su alma no sería salvada aunque el final de su nueva vida sea diferente. El protagonista inmediatamente procedió a vestirse y a colocarse su uniforme y tomar su bolso para salir rápidamente. Podemos ver cómo este se encontraba bastante sonriente mientras pensaba para sus adentros que solo después de algún tiempo pudo entender las últimas palabras que el ángel le había mencionado. Entonces, pasando a adularse, el protagonista se encontraba mencionando que se preguntaba de quién era todo eso para verse también, refiriéndose a sí mismo. Y en eso se nos muestra al protagonista de cuerpo completo, el cual se veía bastante fachero con su uniforme del colegio. Entonces, saliendo al exterior, el protagonista mientras miraba el cielo pasaba a mencionar que no importaba, ya que tenía otra oportunidad y no había nada más importante que ser capaz de corregir sus errores del pasado. Y era por esa razón que ni siquiera va a actuar como un gángster y viviría una vida adecuada en esta oportunidad. E inmediatamente dándose cuenta por el
el camino por el cual se encontraba el protagonista comenzaba a mencionar que cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había caminado por ahí. En eso vemos como una persona se encontraba llamando al protagonista y saludándolo, y podemos ver como el otro chico, el cual tenía el cabello rubio, preguntándole que hacia dónde se dirigía. El protagonista en ese instante comenzó a pensar para sus adentros que era ese tonto, mencionando para sus adentros que este era el gángster del pueblo, Kim Seon-hyun. Entonces vemos a este último, el cual se encontraba bastante sonriente y acompañado por otra persona, pasó a preguntarle al protagonista que por qué iba a la escuela cuando ya casi era hora del almuerzo. Entonces el protagonista, sonriendo y comenzando a recordar su pasado, comenzaba a mencionar para sus adentros que él había pasado mucho tiempo en el pasado junto a ese, y estos solo se dedicaban a sacarle dinero a los niños que pasaban por allí e iban a jugar a las salas de juegos o a jugar billar. Entonces el protagonista, muy sonriente, pasaba a hacerle seña de saludo y mencionaba para sus adentros que ya había pasado un tiempo, e incluso ver a un gángster como él era bastante agradable, y el protagonista entonces pasó a saludarlo llamándolo por su nombre de manera informal. Y vemos como Kim Seon-hyun y su amigo se quedaron completamente sorprendidos, debido a que el protagonista en ese entonces tenía 18 años y este tenía 20 años. Este último, muy molesto, comenzó a caminar en dirección hacia Brian, y este se preguntaba que por qué estaba poniendo esa cara tan desagradable. Entonces el rubio, el cual se encontraba caminando en dirección hacia el protagonista, pasaba a mencionar que cómo podía un tonto como él hablar con mala educación a su superior. El protagonista entonces, entre risas pegándose en la frente, pasaba a mencionar para sus adentros que él tan solo tenía 18 años en ese momento. El rubio se acercaba al protagonista con intenciones de intimidarlo, pero el protagonista lo detiene y muy apenado comenzaba a decirle que era porque le había hablado de manera descortés, pasando a disculparse y mencionando que si se encontraba bien con eso. Pasando a sonreírle y colocando su mano detrás de su cabeza, el protagonista le mencionaba al rubio que había cometido un error ya que había pasado bastante tiempo, mientras se reía a carcajadas. El rubio entonces le mencionaba al protagonista si él realmente quería morir, y seguía añadiendo que él estaba pensando en presentarle a unos mayores ya que pensaba que era digno de ser elogiado, pero al parecer este se había equivocado. El protagonista en ese instante se dio cuenta de algo y comenzó a recordar que en ese entonces su amigo el pelirrubio tenía conexiones con gángsters y personas de ese mundo. Entonces el protagonista, el cual tenía una epifanía en ese momento, se encontraba mencionando para sus adentros que era cierto y que porque acababa de recordar algo como eso, añadiendo y recordando que hace exactamente 23 años él era el que lo había presentado y lo había llevado a la vida de gángster, presentándole a toda la organización. Entonces el protagonista, mientras lo miraba, pasaba a mencionar que él había sido el número uno que había arruinado su vida. En eso vemos como el rubio se encontraba mirando al protagonista insultándolo, mientras que el protagonista simplemente apretaba su puño del coraje. Entonces el rubio pasaba a mencionarle al protagonista que al parecer este se había convertido en popó de perro porque este lo había tratado bien recientemente, y le preguntaba al protagonista si él quería que le enseñaran modales. El protagonista, el cual ya no pudo contenerse más, pasó a mencionarle a este último que se callara, y podemos ver como el rubio se quedó completamente sorprendido con lo que había dicho el protagonista, aunque su sorpresa no acabó ahí, pues en un instante el protagonista lo había tomado por la boca, y vemos como este no podía hablar y se encontraba bastante temeroso, cuando el protagonista le mencionaba a este con un grito que le había mencionado que se quedase callado. Un poco molesto, mientras lo estaba mirando, el protagonista comenzaba a insultarlo, y podemos ver como el pelirrubio ni siquiera podía soltarse de la mano del protagonista y comenzaba a pensar para sus adentros que por qué ese chico era tan fuerte. En eso el otro chico que se encontraba acompañando al pelirrubio se acercó directamente en dirección hacia el protagonista con intenciones de golpearlo, mientras le gritaba a este que sí estaba buscando que acabasen con su vida en ese instante. El protagonista inmediatamente se dio cuenta de las intenciones de este chico y pasó a soltar al pelirrubio para atajar el golpe del otro chico, el cual iba en dirección hacia su cara, mientras que este le gritaba al protagonista que era un hijo de su mamá. Pero en ese momento él se da cuenta de que el protagonista había detenido su puño fácilmente y le preguntaba a este si acaso intentaba golpearlo. Y antes de que el chico fuese a hacer alguna otra cosa, el protagonista inmediatamente preparó su puño y terminó dirigiéndolo en dirección hacia la cara de este chico, dándole un golpe de lleno en la cara, mencionándole que si él acaso quería que acabasen con su vida o algo así. Y al parecer el golpe del protagonista le había dado tan fuerte que terminó arrojando hasta el piso en un instante. El pelirrubio, al cual se encontraba sobándose la mandíbula pues el protagonista lo había apretado muy fuertemente, pasó a gritarle al protagonista si acaso estaba loco, pero en el momento en el que él volteó a ver al protagonista, podemos ver cómo este último se encontraba preparando una patada para pegarle en la cara. La patada del protagonista terminó dándole de lleno, causando que el chico caese sobre su espalda, y vemos como el protagonista no se contuvo y comenzó a pisotearle el pecho, mientras le decía que si acaso él quería que le repitiera lo que le acababa de decir. Entonces Brian, muy molesto, comenzó a pensar para sus adentros que el pelirrubio había sido el tonto que lo había convencido de ir a encontrarse con esos pandilleros en ese entonces, y se mencionaba que si éste no lo hubiese conocido en ese entonces no habría tenido ese tipo de vida que tuvo que vivir. Entonces el protagonista seguía añadiendo que al final su vida tuvo que haber sido arruinada realmente por un tipo tan perdedor como ese. Esto lo decía él mientras veía al rubio, el cual se encontraba en el piso con la nariz ensangrentada, preguntándole al protagonista que qué rayos le pasaba el día de hoy y que si realmente este se había vuelto
loco. El protagonista, aún más enojado, se encontraba preparándose para darle otro puñetazo y mencionaba para sus adentros que si tan solo no hubiese sido por ese tonto, y vemos como el pelirrubio se encontraba bastante asustado mencionándole al protagonista que se detuviera, y cuando el protagonista estaba a punto de darle el golpe vemos como el pelirrubio se tapaba la cara y comenzaba a gritar, pero inmediatamente las palabras del ángel comenzaron a retumbar en la cabeza del protagonista y podemos ver cómo el ángel le había preguntado al protagonista que si a este le dieran otra oportunidad, ¿qué haría él con esa oportunidad? Inmediatamente el protagonista, al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, terminó conteniéndose y comenzó a estirar su mano mencionando que todo eso era un fastidio. Entonces el protagonista procedió a llamar al rubio, el cual se encontraba abriendo los ojos un poco preocupado y al mismo tiempo intrigado. El protagonista entonces pasó a darle una patada en el mentón y le mencionaba a este que dejara de ser tan tímido, llamándolo tonto, y le seguía mencionando a este llamándolo pedazo de basura, que si realmente lo hacía enfadar la próxima vez acabaría con él definitivamente. Y en eso, mientras vemos como el protagonista pasaba a retirarse, vemos al de camisa roja, el cual se encontraba inconsciente en el piso, y el rubio se encontraba bastante adolorido también en el piso. El protagonista entonces pasaba a mencionarle al rubio que si no quería morir entonces no tenía que aparecerse delante de él nuevamente. El rubio, el cual se encontraba en el piso bastante lloroso, se preguntaba por qué el protagonista se había vuelto loco tan de repente. Entonces, mientras se encontraba de camino a la escuela, el protagonista se decía a sí mismo que lo había hecho bien y que así era, pues este había pasado por un infierno para tener una segunda oportunidad y no podía arruinarla tan solo por un imbécil como ese. Entonces el protagonista comenzaba a analizar la situación y mencionaba que claro, ya no había ningún tipo de conexiones que lo involucraran con pandillas, así que debería de disfrutar su vida escolar de ahora en adelante. Momentos más tarde vemos como el protagonista terminó llegando al colegio y vemos como el decano le decía a este que tenía que largarse muy molesto. Esto dejó completamente sorprendido al protagonista. Entonces el decano pasaba a mencionarle al protagonista que este ya tenía 36 asistencias injustificadas, 9 casos de violencia dentro de la escuela, 6 casos de robo, lo habían visto fumando unas 14 veces y otras 29 infracciones más. Estaba cansado de ser indulgente con el protagonista. Entonces le mencionaba al protagonista que lo mejor para la escuela era deshacerse de un rufián como él. El protagonista en ese momento se golpeaba en la frente mencionando que esto no podía estar pasando, a lo que el decano seguía mencionando que era correcto, que si iba a tener ese tipo de actitud entonces era mejor que este terminase abandonando la escuela. El protagonista, mientras lo veía con una cara muy molesta, mencionaba que ese viejo realmente, y se preguntaba si debería darle una paliza, a lo que el decano muy furioso le preguntaba al protagonista que qué intentaba hacer con esa mirada. El protagonista entonces había bajado de la cara y se mencionaba para sí mismo que necesitaba calmarse, pues este había dejado de ir al pelirrubio anteriormente y que no podía arruinarlo aquí y ahora en ese momento. El protagonista entonces, ya un poquito más calmado, pasaba a mencionarle al profesor que era mejor que tuviesen una conversación primero. Esto último sorprendió un poco al profesor. El protagonista comenzó a mencionarle que él había ido a la escuela ese día para poder empezar a estudiar y aclarar su mente. Entonces le decía al profesor que no intentase estropear las cosas. Entonces, procediendo a recostarse de la silla y cruzando los brazos, el protagonista comenzaba a mencionar que él había admitido que había sido malo con los otros niños e incluso había hecho muchas otras cosas malas, llamándose a sí mismo una persona tonta y retorcida. El profesor inmediatamente señalaba al protagonista y le mencionaba que todo lo que él había dicho era correcto y que si este ya lo sabía, entonces ¿por qué mejor no se retiraba? El protagonista entonces le preguntaba al profesor que si tan solo por eso tenía que dejar la escuela, ¿no significa que su vida se iría al desagüe por eso? Y seguía añadiendo que él como profesor debía ayudar a su estudiante y educarlo, pero a cambio quiere simplemente abandonarlo, le preguntaba el protagonista. Y seguía mencionándole al profesor que si este no creía que era bastante triste después de haberse decidido por ello y haber venido a estudiar a la escuela definitivamente. En ese momento el profesor se encontraba sorprendido, mencionando para sus adentros que por qué estaba teniendo ese tipo de temperamento y que este definitivamente seguía hablando como una basura, pero era completamente diferente a lo que él se esperaba del protagonista. Y vemos cómo este se encontraba imaginándose al protagonista, el cual estaba destruyendo toda la oficina, mencionando que iba a mandarlo toda a la basura. Entonces el profesor comenzaba a cuestionarse, preguntándose si quizás sería capaz de ayudar al estudiante más problemático de la escuela, e imaginándose un futuro fantasioso donde él sería el vencedor, pasaba a mencionar que sería una gran ayuda para su carrera como profesor si lograba tal hazaña. Entonces el profesor comenzó a preguntarle al protagonista que si este realmente iba a pasar tiempo en la escuela de manera adecuada. El protagonista, levantando sus manos en señal de sinceridad, pasaba a mencionarle al profesor que tan solo tenía que confiar en él y que podía expulsarlo si este cometía una infracción más. El profesor entonces pasaba a confirmarle al protagonista y le mencionaba que confiaría en él solo por esta vez, a lo que el protagonista inmediatamente, bastante molesto, le mencionaba que sí, tan solo debería hacerlo por esta vez, mientras que para sus adentros el protagonista mencionaba que casi lo arruinaba. Momentos más tarde cambiamos de escena y nos dirigimos hacia la aula 2B, en la cual podemos ver a dos chicos los cuales se encontraban hablando de cosas como revistas para adultos y ese tipo de cosas, y vemos como la profesora se encontraba bastante molesta, dándose cuenta que ninguno de sus estudiantes se encontraba prestándole atención a su clase, y pasaba a mencionarle a los chicos que si podían hacer un poco de silencio ya que se encontraban en clase en ese instante.
Inmediatamente en ese instante vemos como alguien abre la puerta estrepitosamente, causando que todos los estudiantes volteen a mirar a ver de quién se trataba. Y no era ni más ni menos que el protagonista, el cual había llegado al salón mencionando que si ese era el lugar correcto, y seguía añadiendo que no lo recordaba bien pues ya había pasado mucho tiempo desde que había asistido a clase. Los dos chicos inmediatamente al ver al protagonista se encontraban bastante contentos y uno de ellos le preguntaba a este que si finalmente se iba a quedar con ellos en clase. El protagonista inmediatamente al verlos los reconoció como Jingo y John So. Entonces mencionaba para sus adentros que viendo la cara de esos tontos sabía que estaba en el lugar correcto. En eso vemos como una chica se había percatado de que el protagonista había llegado a clase, poniéndose bastante roja. Al parecer creo que esta era la profesora del protagonista. Entonces el protagonista muy feliz pasaba a saludarla mencionándole que había pasado mucho tiempo. Y vemos como esta se quedaba bastante sorprendida y sonrojada simplemente con el saludo del protagonista. Bueno gente, espero que les haya gustado este manga y hasta acá esta primera parte realmente se pone bastante increíble. ¿Y qué pasará entre el protagonista y la profesora? Si realmente les gustaría saber lo que pasará en la siguiente parte, por favor déjenmelo en los comentarios y quiero una meta de 200 likes para continuar con este manga. Ya sin más que decir, espero que gocen de un excelente día, tarde, noche, que la pasen muy bien y nos vemos en el próximo video.